Buenos días, profesora y compañeros presentes. Junto con mi compañero Ignacio Ponce, quien les habla, Matías Guerra. Hoy les hablaremos sobre la comunicación y las tecnologías de la información y comunicación. Ahora procederé a dejarlos con mi compañero Ignacio Ponce. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del uso de las TICs, que, bueno, representan una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida en las personas y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. Las TICs son herramientas teórico-conceptuales que procesan, almacenan, también sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo. Ahora, en esta era, podemos estar hablando de la computadora y el Internet. Ahora vamos a pasar a la descripción. Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación son las uniones que se hicieron entre las computadoras y las comunicaciones. Estas desataron una explosión sin antecedentes de formas anteriores de poder comunicarse. Esto ocurrió en los años 90, donde surgió la liberación del Internet a la sociedad en general. Si bien recordamos, en tiempos anteriores, el Internet era usado como un método que solamente lo podían tener científicos y usos militares, ya que para la época era algo muy novedoso y muy tecnológico. A partir de ahí, el Internet, al ser liberado a la sociedad, fue un instrumento experto de la comunicación, experto, que nos dio la facilidad para su uso diario, que nos modificó las pautas de la interacción social. Las tecnologías de la información y la comunicación se entienden como un término de designar lo referente a la informática conectada al Internet, llevándonos a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, todo tipo de información mediante todos los tipos de canales que existen. Bueno, ahora en las características que dentro de las nuevas formas de comunicación que encontramos valga la redundancia, distintos aparatos tecnológicos que son donde el ser humano se ha podido comunicar más fácilmente, lo que nos lleva a la instantaneidad, que es en donde, bueno, una persona en un abrir y cerrar de ojos puede estarse comunicando con otra persona que está mucho más lejos que esta, como ya he dicho, así de fácil. Las redes de comunicación y su integración con la informática han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información, que, como dije, entre lugares alejados físicamente de una forma muy rápida. Y bueno, otra característica es que afectan en varios organismos. Hoy en día las TICs abarcan en la mayoría de las áreas de salud, sociológicas, etcétera, que eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Bueno, como todas las cosas en este mundo y en el día a día, tienen sus ventajas y desventajas, y obviamente las TICs no se quedan atrás.
Bueno, entre una de las grandes ventajas que tienen las tecnologías de la información y comunicación es de ofrecer nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra universidad y en el día a día con las demás personas, en donde nos permite conectarnos a través de nuestros canales, como sería Teams, el poder comunicarnos con nuestros compañeros y poder hacer nuestros trabajos sin ninguna mayor dificultad. Eh, También tenemos el acceso a la salida y entrada de conocimiento e información, pues, que nos puede mejorar nuestras vidas diarias, nos trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios, eh, tanto como en el área de la salud, tanto como en la educación, tanto como en el área empresarial, tanto como en el área económica, tanto a nivel global y nacional. En las grandes desventajas, para ser un poco más resumido, nosotros tenemos un gran problema con el aislamiento, tanto social y grupal, ya que si más bien lo vemos por el punto del lado psicológico, los tiempos nos ha quitado la naturaleza de poder interactuar entre nosotros mismos, evitando, por ejemplo, más claro que se ve en estos días el tema de las discusiones por redes. Ya no es necesario poder discutir o estar frente a frente sin haciéndose algún contacto físico para poder discutir. También tenemos la falta de privacidad, si bien nosotros no lo podemos, no lo tomamos en cuenta, pero a veces nosotros tenemos que tener claro que nuestra privacidad es nula prácticamente, porque los sistemas de seguridad, tanto nacional como internacional, nos tienen a la vista diaria. Bueno, ahora seguiremos con nuestro compañero Ignacio. Bueno, ahora las aplicaciones y las utilidades, como bien había dicho anteriormente, están en casi todos los organismos que existen hoy en día, como son en las empresas, áreas de salud, educacionales, socioculturales, económicas, marketing, bueno, etcétera. Esto es debido a que hoy en día el acceso a las TICs que nos ha aportado que nos ha dejado la globalización, nos ha dado como el pie para poder hacer actividades que quizás antes se requeriría mucho más tiempo hacerlas. Un ejemplo de esto podría ser antes el llenar una encuesta era típico que antes se hacía en hoja y papel. Hoy en día existen encuestas online, la misma entrega de cuando uno va a dejar currículum, ahora se puede hacer a través de el internet, y así hay un sinfín de cosas en que esto nos ha aportado a nuestra vida común. Bueno, las TICs en la sociedad, si bien como remontamos a lo largo de la historia, el ser humano y la historia de la humanidad está en constantes cambios. Si lo llamo en la época de la Revolución Industrial, lo primero que se podía tener como, entre comillas, acercamiento a la tecnología de la información era el tener el periódico y la radio. Todo lo que se decía en ese lugar, en esas cosas, en esos instrumentos, era la veracidad y realidad de lo que estaba pasando en el lugar específico, como un país o como una región. A lo largo del tiempo, si lo llaman la Segunda Guerra Mundial, esto se llevó más a cabo en profundidad, ya que los norteamericanos, por su lado, vendieron la historia de que la guerra era una fiesta. Por eso prácticamente se creó el tío Sam, había mucha, ¿cómo se llama? Los medios masivos de comunicación de la época, mucha propaganda a que se listaran para ir a celebrar prácticamente, y por eso a la larga hubieron tantos inscritos voluntarios. Por el lado opuesto, en la Alemania nazi, era lo mismo, pero diciendo que los alemanes eran los más grandes, la raza árida, porque ellos controlaron tanto como cine, radio, radio, cinema, ya lo dije, y propaganda publicitaria en las calles. También quiero agregar de que la primera noticia que fue globalizada fue en el año 2002, específicamente el 11 de septiembre, con la caída de las Torres Gemelas.
si más bien no lo recuerdan ustedes, estaba en vivo en cadena nacional e internacional todos los sucesos y se vio cómo los aviones estrellaban en vivo y ese fue el puntapié inicial a la globalización que hoy en día tenemos. Claro. Y también quería agregar algo rapidito, que el tema de que la sociedad también acá está cambiando mucho por culpa de estas cosas, de las TICs, como por ejemplo, como dije anteriormente, la pérdida del 1 a 1. Claro. Bueno, y ahora vamos a pasar a las reflexiones personales. Bueno, hay que reconocer que los avances tecnológicos han estado presentes desde tiempos remotos y que hoy en día ya, como había dicho mi compañero, ya en los años 90 esto fue como el boom, esto explotó con la llegada del internet, de la computadora, etcétera. Y en mi reflexión pienso yo que el ser humano se ha estado como alejando de su naturaleza. Hoy en día cuando un bebé llora, es típico que los padres le pasen una tablet o un celular para que se quede tranquilo. Antes eso era imposible y había que recurrir a que interactuara con otros niños. Y eso pienso yo que estos cambios van a traer a futuro y yo pienso que se están viendo ya, van a traer consecuencias. Que yo pienso que es por eso que es importante, que es verdad, hay que aprovechar estas TICs, estos aportes que nos ha ido dando la sociedad, pero también hay que estar en contacto con lo que es propio del ser humano. Bueno, como mi reflexión personal, agregando lo que me dijo Ignacio, es cierto ese tema de que actualmente las nuevas generaciones de padres, al tener un bebé, no le pasan un juguete como quizás a nosotros nos pasaban, o que no dejaban ser en la calle, sino que simplemente le pasan el teléfono a bebés o una tablet simplemente, y esto con el tiempo a la larga va a acarrear trayendo problemas tanto cognitivos, tanto como sociales, tanto como psicológicos y psiquiátricos. A la vez también cabe destacar que en psicología actualmente igual estamos informados de que se está trabajando en algunas áreas nuevas para poder estar atento ya cuando llegue la mayor problemática con el futuro de posibles nuevos trastornos, y tanto como psicológicos y psicóticos, que va a ser muy notorio a lo largo del tiempo, pero más que nada eso. Claro. Tiene mucho aporte y como toda cosa tiene grandes desventajas. Claro, y con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.